Ya, ahí estamos grabando. Bueno, Vikrant, bienvenido al podcast. Gracias por tomarte estos minutos de tu mañana para hablar conmigo. Tengo un montón de cosas que te quiero preguntar sobre tu libro, que como te mostré lo tengo con varias notas, Ujú, pero y no supe muy bien cuál sería el mejor lugar por donde empezar, porque hay tanto de dónde, tantos hilos que abrir. Lo que pensé es que quizás preguntarte qué tan prevalente es esto, qué tan común es tener una autoestima baja o sentir autorrechazo, porque un problema adicional parece ser que esto parece ser algo exótico, ¿cierto? Como todos mostramos nuestra mejor cara a la sociedad, además de que nos ujú. cuesta hablar del tema por su naturaleza, podemos sentir estar solos. Entonces, ¿qué tan prevalente es esto? Es absolutamente universal. No me he encontrado con nadie con quien yo haya trabajado que no tenga en alguna medida este problema, ya sea de que está colapsado en esta cosa de una autovalorización negativa, o bien que está inflado, protegido y defendido, ampliado en su propia arrogancia. Pero esto es universal, el problema es endémico. Mm. Tú hablas, tocas tu experiencia personal, pero Sí, brevemente. ¿Es algo también que tú has atravesado en tu propio proceso, entonces? por supuesto, sí. ¿En Sí, cuál de no, yo todos? no escribo sobre cosas que no tenga experiencia personal. Puede que me ponga a filosofar sobre ellas, pero fundamentalmente yo parto siempre de mi experiencia conmigo, luego mi experiencia como terapeuta. Mm, Por mm. tanto, efectivamente, esto es parte de mi propio camino. Una idea fuerza del libro es que no somos sujetos aislados, ¿cierto? Que ningún hombre ni mujer es una isla. Tienes esta frase que es, el amor condicionado en la infancia es la puerta de entrada para un adulto complaciente con una bajísima autoestima. Así ¿Podríais es. elaborar un poco más sobre eso? ¿Por qué el cuidado primario durante nuestra más temprana infancia define nuestra autovaloración? Bueno, los seres humanos no aparecemos en este planeta con una noción de quiénes somos, independiente de cómo somos tratados por las personas que nos rodean. Cada uno de nosotros construye su autoconcepto, su yo, su noción de quién es, a partir de los estilos vinculares que las personas que los rodean en los primeros años de vida eh, van determinando la interrelación. Los seres humanos somos seres relacionales que construimos todo a partir de esta relación. O sea, desde el desarrollo del lenguaje hasta aprender a caminar, etcétera, etcétera. Lo que existe, hay una potencialidad que es parte de nuestra especie, pero luego todo va dependiendo de las relaciones. Por lo tanto, si yo soy tratado con cariño, si yo soy tratado con una buena calidad de atención, yo voy internalizando la noción de que soy una persona valiosa, o si soy premiado cuando hago lo que los padres quieren, de la forma como los padres quieren, yo voy a ir internalizando el hecho de que hay una parte mía que es premiable y otra parte mía que no es premiable. Ujú. Y eso es algo endémico en nuestra cultura. O sea, cada uno de nosotros alberga la noción de que hay partes buenas dentro de sí mismo que están en conflicto con las partes malas dentro de sí mismo. Y que el trabajo, en algún sentido, la direccionalidad de la superación tiene que ver con que las partes buenas le ganan a las partes malas. No, los seres humanos no tienen partes malas, eso no existe, no es una categoría psicológica. Eso es una internalización de apreciaciones culturales y relacionales que vienen de nuestra familia de origen. Mm, mm. Y esto es preverbal, esto empieza mucho Esto es antes. preverbal, Ajá. ¿no? O sea, parte con las primeras formas de relación. Evidentemente, una vez que el niño o la niña comienza a desarrollar el lenguaje hacia los 3 años, esto empieza a conceptualizarse, Ujú. pero el tipo de experiencia parte desde el momento uno. O sea, yo voy a ir construyendo quién yo soy, dependiendo de cómo mi madre o mi padre me traten. Mm. Y esto de luego se va a ir anclando en otro tipo de experiencias, como mis primeras experiencias sociales y como aparece ahí en el libro, eventualmente hacia mis relaciones de naturaleza sexual y romántica, mis primeras experiencias escolares, etcétera, etcétera. Todo eso va construyendo, digamos, la noción de que cada adulto tiene de quién es. Sí. Yo tengo tres niñas chicas Mm, y hay una parte que tú hablas de los retos, ¿cierto? Cuando el niño está tratando, algo va a hacer con su hermano menor, le va a meter el dedo al ojo o algo así, y el papá o la mamá interviene con un grito fuerte y lo para.
Y la sugerencia que entendí es que hay una suerte de, ¿cierto? Algo es reprimido en el niño cuando se le llama la atención por algo, a pesar de que pueda ser una conducta peligrosa. Y hay tantos cuidados aquí que tener como padre cuando uno lee libros como el tuyo sobre crianza respetuosa o al caneliero, ¿cierto? Ujú, Que es un poco difícil calibrar acá cómo tratar a un niño chico en cuanto a la ujú, fijación de límites. ¿Hay ujú. algo útil aquí por decirle a un papá joven como yo? Lo primero es que los límites deben ser siempre planteados por como lo que son, formas de interrelación que son funcionales al grupo familiar o al conjunto de personas que vive juntos. Es decir, no es que sea bueno como per se, como un valor intrínseco que los niños se acuesten Ajá, temprano, ajá, ajá. ¿entiendes? Es funcional al hecho que los padres necesitan tiempo para ello y es funcional al hecho que el niño se tiene que levantar al otro día en la mañana, ¿no? Para ir al colegio. Por lo tanto, todo depende de cómo yo planteo las reglas de la casa y todo depende de cómo yo planteo los acuerdos de interrelación que existen en la casa. Si yo los planteo como valores universales, cada vez que mi hijo, mi hija los transgreda, va a generar una enorme sensación de culpa porque está yendo en contra del orden del universo, digamos. Ahora, si yo los planteo como acuerdos sociales que son funcionales, evidentemente que muchas veces el hijo o la hija puede decidir no acotarlo, pero no se Mm, lo va a autorreferir, no va a pensar yo soy una mala persona, yo soy un mal niño, yo soy inadecuado por el hecho de haber transgredido estas reglas. ¿Se entiende? mm, Yo puedo tener que lidiar con las reacciones emocionales que tienen los padres que me rodean. Ahora, el problema fundamental para mí tiene que ver con la generación de culpa. Tú me preguntabas qué recomendaciones para los padres jóvenes. Bueno, lo primero que los padres jóvenes tienen que entender que esto no es tener un gato, ni un perro, ni una mascota. Esto es un trabajo full time, 24/7 por el resto de tu vida. O sea, mm, si alguien quiere tener un hijo y pensar que puede tener en alguna medida la vida que tuvo antes de eso, tiene que olvidarse, eso no es realidad. Yo quiero tener un hijo psicológicamente sano, de eso se trata mi vida ahora. mm, Y esto para la gente le cuesta mucho entender, porque piensan que es un periodo, que es un tiempito en que yo pongo harta atención, pero no es así. O sea, si yo deseo tener una hijo, una hija psicológicamente sano, yo le tengo que dar una cantidad de atención que probablemente yo no le he dispensado a nadie en mi mm, vida antes, mm, y una cantidad de tiempo que es enorme. Entonces muchas veces los padres tienen la expectativa de que los hijos sean simplemente obedientes, per se. Y esperan que a través del mecanismo de la culpa, es decir, haciéndose sentirse culpable por lo que ellos sienten o actúan, a partir de ese mecanismo ellos van a poder controlar el comportamiento para que no sea tan demandante en términos de tiempo mm, y atención. mm, Y ahí es donde nos equivocamos. O sea, los niños necesitan atención, no tienen ninguna otra forma de decodificar el afecto parental que no sea mirando la calidad de la atención. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, va a la casa de alguien y ve un niño saltando de un lado para otro, y el papá dice, no te preocupes, si solo quiere llamar la atención. Por supuesto claro, que quiere llamar la atención. Su sensación de afecto depende de cuánta atención se le da. mm. Y necesita mucha. Sí, sí, parte del problema es que a uno o a la mayoría de nosotros nadie nos avisa de esto antes, ¿cierto? Sino que de repente uno se ve sumergido. eh, Yo lo aviso a todo el mundo, pero nadie claro. me escucha tampoco. Eh, Siempre digo, mira, tener un hijo es como hacerse un tatuaje en la cara. Realmente lo ajá, tienes que pensar bien. ajá. ¿Y qué? Pero parece ser, esta demanda de atención y tiempo parece ser incompatible con la vida moderna. Ah, No tenemos estructurada la vida moderna para eso. No, no está hecho. Nosotros estamos bien adaptados para un mundo que dejó de existir hace unos 60.000 años. mm, Eh, y la verdad es que efectivamente, o sea, si tú miras la estructuración de las sociedades industrializadas occidentales, la estructuración de toda la interacción humana está en función del desarrollo de bienes económicos. Esa es la función. Tú pasas entre 8 y 12 horas al día fundamentalmente produciendo bienes económicos para ti y para otras personas que los van a comprar o ya sean servicios, qué sé yo. mm, Por lo tanto, el proceso de parentaje que implica traer un nuevo ser humano al mundo no está pensado en absoluto.
Ahora, esto era resuelto años atrás con el hecho de que las madres se quedaban en la casa y no seguían ningún tipo de carrera profesional usualmente. Entonces la cosa está más o menos resuelta básicamente por la estructura patriarcal que existía. Las mujeres tenían menos Ujú, derechos, las mujeres tenían menos acceso a educación, por lo tanto se las entrenaba para ser mamá y se quedan en la casa cuidando a los niños. ujú, Pero hoy día eso no pasa. Hoy día las mujeres también quieren tener su propia realización personal y la maternidad, y ya esto se empieza a complicar. Porque entonces lo que tú te encuentras es con un lugar donde los niños terminan en guarderías abandonados, todo el daño psicológico consecuente que eso implica, digamos, ujú. y está además hiperestudiado. Bueno, ha cambiado la estructura familiar harto en las últimas décadas. En 1970 el promedio de hijos en Chile por mujer eran algo así como 5,8 hijos y hoy son 1,5 hijos promedio por mujer. O sea, menos mujeres tienen hijos, las que tienen menos hijos y los tienen más tarde en la vida. Antes el promedio era Así es. cerca de los 22 años y hoy es acercándose a los 30. Y Mm, además hay cada vez más hogares liderados por madres solteras. ujú, Es decir, hay más niños criándose sin hermanos por mm, madres mayores en hogares donde hay menos presencia de padres. mm. ¿Qué te hace, A qué ver, te la nace presencia del padre históricamente ha estado siempre bastante nula, digamos, ¿no? Ajá, Esa es la verdad. O sea, generalmente el padre no está hace 40 años involucrado en el proceso de crianza. El padre está o trabajando o con los amigotes tirándose otra mina, digamos. Seamos realistas respecto de cómo esto operaba. O sea, presumir que la presencia paterna era antes ok, distinta, no como ahora, era nominal, digamos. Claro, la mujer con los 5 cabros chicos vuelta loca tratando de manejar el día, ella sabía que al final del día, en algún momento iba a aparecer el tipo que conseguía los recursos para el proyecto, pero que tuviese esa persona un vínculo de naturaleza afectiva, nutritiva, profunda con sus hijos, eso no es cierto. O sea, mm, lo que ha ocurrido hoy en día, digamos, es que, porque si tú pensáis en la generación de nuestros padres, de mis padres, eh, la, o sea, la figura paterna era una figura distante, fundamentalmente ordenadora, castigadora, amenazante. Ah, espérate que llegue tu papá. sí, No era la persona que uno se imagina, estoy haciendo una enorme generalización, pero no era la persona que te ayudaba a construir las seguridades necesarias para enfrentar el mundo, digamos, que mm, teóricamente se debería ser el rol del padre, muy por el mm, contrario, o sea, estaba ausente. Lo que ocurría anteriormente es que las familias eran numerosas, o sea, en la generación de mis abuelos estaban varias generaciones viviendo juntas en la misma casa. Estaban los abuelos, estaban los tíos, estaban los primos, era mucho más amplio. Y ahora el problema es que está, en su mayoría de los casos, la mujer sola metida en una caja de cemento con un perro y 2 gatos, digamos, cuidando a su mm, hijo, a su mm, hija. mm. Oye, volvamos un poco a la autoestima. Hay un pasaje en el libro, no me acuerdo si es un- una anécdota tuya o de un amigo tuyo que dice que ve las publicidades en Chile y ve la distancia entre, ¿cierto?, el chileno promedio y el modelo en la publicidad. Sí. Y mientras lo leía me acordé que yo alguna vez me di cuenta de esto muy patente, pero no en Chile. La primera vez que fui a Asia estuve en Bangkok y me acuerdo de esto muy claro. Estaba en el metro y veo una publicidad de pasta de dientes, ¿cierto? Y los modelos eran todos, ¿cierto?, nórdicos. Y vi, pero Ujú. esto no tiene ningún sentido, los tailandeses no se parecen a esta gente. Y después pensé, bueno, en Chile es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero no me había caído la teja hasta que lo vi con otra población. De todo lo ambientalmente tóxico para nuestra autopercepción, ¿qué es especialmente negativo? Pero hoy en día, sobre todo las generaciones más jóvenes, son las redes sociales. O sea, los ideales culturales, de belleza, de atracción, que está determinando eso es absolutamente nefasto. Tú tienes una cantidad enorme de personas eh, pregonando sobre un estilo de vida saludable. Si tú observas un poquito más profundo, básicamente enmascara serios trastornos alimenticios. Mm, Y la idea entendí, de estar contando calorías y tomándole foto al plato de arroz integral con lechuga, o sea, es una forma de enmascarar sus propios trastornos, digamos.
¿cachai? Y tú tenías chicas púberes, preadolescentes, pensando que eso es hacia donde tienen que ir, ¿me entiendes tú? Mm, Y eso es un problema muy heavy, porque evidentemente, además, las personas que aparecen, la mayoría usan filtros, digamos, o sea, ni siquiera claro. ellas o ellos se ven así. Y está la comparación constante. Yo mencionaba ahí esta cosa eurocéntrica, digamos, que tenemos en Chile. Tú vayas a los edificios en Estación Central, por ejemplo, en Santiago, los guetos verticales que aparecieron hace poco, que no modificaron las calles, nada, solo construyeron Mm, 150 departamentos donde antes había una casa. Y tú veis las fotos de publicidad y te da la impresión que la familia danesa se va a venir a claro. vivir ahí, se va a llenar, ¿me entendí? Estación Central de puros suecos, digamos. Sí. Entonces, bueno, pero eso está tan integrado que la gente ya ni lo mira, Claro, ¿entiendes? no. O sea, le parece raro cuando ve las fotos de los postulantes a los alcaldes o a los constitucionales, porque dice, oye, pero ¿cómo va a ser esta la mejor foto de este individuo? Claro, los individuos que aparecen ahí no son modelos, son individuos reales, digamos, Mm, y son individuos que tienen aspecto mestizo chileno, ¿cachai? Como la mayoría de los chilenos. mm, Entonces, está ese elemento cultural que yo creo que es bien intenso, pero está tan solapado en Chile, como lo decías tú, que uno no se da cuenta, uno asume que es así, asume que tiene que existir una dicotomía entre lo que tú ves representado y la realidad. Y lo más dañino yo te diría que tiene que ver con todas las nociones que generalmente están explotadas por los medios de comunicación masiva de cómo uno debería ser, ¿sí? Yo creo que aunque no lo parezca, una de las nociones más dañinas es la noción de la autosuperación, ¿sí? Y esta idea del reconocimiento social, del éxito como un objetivo en sí mismo, sin deconstruir, sin mediar, digamos, por qué esto sería un objetivo en sí mismo, por qué es importante ser reconocido, ujú. qué me ofrece eso a mí, ¿te entiendes? Pero eso es solo negativo y tóxico pasado cierto umbral. ¿Hay cierto valor por rescatar acá? No, O la no, distinción? Porque una sensación que me quedé del libro es que la mera distinción entre el yo real y el yo ideal que tú planteas, si es que lo entendí bien, la mera distinción es peligrosa y es fuente peligroso. de ansiedad. Sí. Por qué Ahora, sería? déjame ponerlo de este momento. Si tú traes un ideal como tú deberías ser, y ese ideal estoy inventando. Yo debería levantarme a hacer ejercicio a las 5 de la mañana todos los días. Ujú, ¿Sí? Que nadie te va a decir, oye, esa idea es una estupidez, digamos. No, una idea, pues quizás no a las 5 pero a las 6. ¿Sí? Si tú traes esa idea y esa idea hace que tú mañana, en la mañana, tú te levantas a las 6 de la mañana a trotar y a hacer ejercicio y tú continúas haciendo esto el resto de tu vida, esa idea es fantástica. Ese ideal es tu ayuda, pero eso no es lo que ocurre. La mayoría de los ideales funcionan como un espejo que me está todo el rato retroalimentando lo inadecuado que yo soy, porque la mayoría de los ideales, si no generan transformación en este instante, son tu enemigo, no importa cuán bello sea, van a generar culpa y van a meterse una sensación interna de inadecuación. Por lo tanto, esta idea de la superación personal, a mí me gusta la palabra crecimiento, ujú, y el proceso es inverso a la superación, porque la superación tiene que ver básicamente con una actualización del autoconcepto versus la actualización del sí mismo. ¿Sí? Y la actualización del autoconcepto está asociado a mejorar esta imagen que yo he construido. Y yo creo que el camino va por otro lado. No tiene que ver con mejorar esta imagen, sino con desarrollar mi propio potencial intrínseco. Y ahí mm. yo lo único que tengo que hacer es de remover las barreras que evitan que yo pueda estar en el flujo de crecimiento natural de los seres vivos, por así decirlo. Por lo tanto, la idea como de superación siempre es una idea que es antagónica a la realidad del individuo. Mm. Pero puede ser el motor motivacional para ciertas personalidades. Estoy pensando en personajes como Michael Jordan, Siempre por cuando, ejemplo. siempre cuando produzca transformación ahora. Mm, Pero el problema es la mayoría de los ideales están ahí colgando, ¿me entiendes? Como una zanahoria frente a la cara de la persona. No produciendo transformación, sino que ujú. produciendo culpa. Ese es el gran problema. Pero incluso si producen culpa. Entonces, hace poco vi el documental de Michael Jordan, no sé si lo viste en Netflix, que él No. psicológicamente, no estoy diciendo que sea alguien sano, pero probablemente su siempre estar empujando, ¿cierto? Hay una transformación que ocurre ahí, ¿cierto? Por lo siguiente, es Ujú. lo que lo llevó a ganar, no sé, 6 campeonatos de la NBA.
pero había algo No, patológico en su manera de verse a sí mismo, de ver a sus compañeros, de perseguir el éxito. ahora, yo no sé si eso a él lo hace feliz, ¿me entendí? Porque nuevamente nosotros estamos equiparando el éxito social con la felicidad. Yo no tengo idea si al final del día, cuando él llega a la intimidad de su habitación, él se Mm. siente profundamente conectado, profundamente satisfecho. No tengo idea. Evidentemente que ver la foto de mía puesta en algún lado y tener algún tipo de reconocimiento social me va a producir una experiencia de placer, eso es indudable, pero es muy distinto a la profunda sensación de satisfacción existencial. Yo no tengo idea. Yo te diría ¿Eh? que no, que mi apreciación es que el Entonces, documental dice que mi no. experiencia es que la gente que opera de esa manera generalmente no se deja tranquila nunca, ¿entendí? Se está Sí. empujando hasta la tumba, Sí, ¿entendí? No puede descansar. mi pregunta es si es que hay ciertos logros de la especie, ciertas cumbres, quizás las cumbres más altas, sean deportivas, tecnológicas, científicas, de la dimensión que sea, que solos pueden ser alcanzadas con ese tipo de dinámica interna. O, Mira, es posible, pero si así fuese, sigue siendo una minoría. Eso no es algo que pueda ser aplicable a la masa. No es algo que, o sea, la mayoría de la gente lo que necesita escuchar es que está ok tal cual es, no que si se empuja a sí mismo puede llegar a la luna. mm, Porque claro, hay hombres y mujeres que si se empujan a sí mismos pueden llegar a la luna, pero son contados con los dedos de la mano, ¿me entendí? Así no es como opera la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no es capaz de sostener esfuerzo continuo. Y la gente que es capaz de sostener esfuerzo continuo tiene un nivel de acorazamiento emocional y de insensibilización de la puta madre, ¿entendí? Por lo tanto, esa persona al final del día, si no está haciendo algo, no puede descansar. sí, sí. Esa descripción yo diría que es exactamente el caso de él y de otros personajes parecidos. Pero no sé, la duda también es si es que a ellos se les fuese ofrecida una alternativa, no sé si estarían dispuestos a cambiar su modo de operar. Por uno, ¿cierto? Por Mira, yo encontrar esta satisfacción profunda a cambio de los 6 anillos del Super Bowl o lo que sea. no tengo idea, pero probablemente desde mi perspectiva hay algún nivel de patología subyacente a nivel psicológico. Mm, mm. Porque Ay, cuando, porque una cosa es recibir reconocimiento por algo que a ti te causa placer, por algo que tú disfrutas, de algo que tú disfrutas de hacer, que la orientación primaria tiene que ver con la búsqueda del bienestar. Y como efecto secundario, tú recibes un reconocimiento por eso. Eso a mí me parece psicológicamente sano y evidentemente tú lo podés disfrutar absolutamente. Pero distinto es cuando el reconocimiento en sí mismo se convierte en el objetivo, a cualquier costo. mm. ¿Cachai? Ahí para mí hay otro rollo ahí, ¿cachai? Esto es un poco, yo estoy de acuerdo, yo tampoco cambiaría, ¿cierto? Mi familia por 6 campeonatos de la NBA, pero esto, lo que estáis diciendo, conversa un poco con las redes sociales, donde el reconocimiento es el fin independiente del medio, un poco, ¿cierto? El Mm, número de likes es la competencia en la que todos estamos un poco jugando, mm, ¿cierto? mm, sí. Eh, ¿Eso es parte de lo Mira, tóxico de las redes sociales? sí, pero es funcional al daño emocional que tiene la mayoría de la gente. La mayoría de nosotros no recibió la cantidad de atención e interacción afectiva que necesitábamos como niños. Por lo tanto, esto es trasladado a la vida adulta y aparece en forma simbólica Mm. como la necesidad de atención, reconocimiento y éxito. La necesidad compulsiva de éxito y de reconocimiento es una representación simbólica de la falta de afecto infantil. Hay ¿Me otra, entiendes? sí, sí, hay otra frase de tu libro, Vikram, que esta es la parte que a mí me resultó quizás más interesante, que es, no es posible amarse a sí mismo de la manera como la gente se lo imagina, pues el amor siempre requiere un sujeto y un objeto de ese amor, es decir, requiere una dualidad que no es posible articular cuando soy yo mismo el que contiene ambas dimensiones. ¿Cómo? Yo entiendo que no es necesario resolver esto intelectualmente para avanzar en el proyecto de, ¿cierto?, autoapreciarte, pero para quienes queremos resolverlo intelectualmente, ¿cómo se resuelve esta imposibilidad? ¿Cómo me amo a mí A ver, mismo? lo que pasa es que, de nuevo, existen muchas ideas que están socialmente construidas, es decir, que son comunes a nuestra cultura, a nuestra sociedad, y que la gente las repite sin revisarlas. ¿Sí? La característica fundamental del proceso afectivo en el ser humano tiene que ver con que esto ocurre en diada, es decir, hay un sujeto y hay un objeto que siente el amor y un objeto que es el depositario de ese amor. Ujú.
Entonces, cuando la gente habla de quererse a sí mismo, la gente se imagina que yo voy a ser el sujeto y el depositario de ese amor simultáneamente. Entonces, ellos se imaginan que se van a mirar al espejo y que van a sentir una intensa sensación de afecto y enamoramiento y cariño por esta imagen que tienen al frente, y que debido a eso, ellos van a empezar a tratarse de mejor manera. Y eso no ocurre, eso no va a ocurrir. Cuando hablamos de amor a sí mismo, no tiene que ver con la intensidad de un sentimiento frente a la imagen en el espejo. Tiene que ver con que yo hago un aprecio positivo del relato que yo hago de quien yo soy. ¿Entiendes? No tiene que ver con amarme a mí. Yo no me puedo amar a mí porque soy simultáneamente el, el Sí, sí. sujeto que siente ese amor. Y los amores son siempre en una relación. Entonces, yo no me puedo relacionar conmigo mismo. Yo puedo relacionarme con la abstracción, con la idea, con el relato que yo he hecho en el lenguaje de quién yo soy. ¿Se entiende? Entonces, la Y, gente espera gustarse ajá. o sentir una intensidad afectiva. Yo lo escucho todo el rato en terapia. Esto. Es como, yo me miro a mí mismo y no siento nada de amor, pero no, pero es que eso no va a pasar. Ellos esperan sentir por sí mismos lo que sienten por sus hijos o por su pareja, y eso no va a ocurrir, no tiene que ver con eso. Es un aprecio del relato de quien yo soy, donde me Mm, dejo tranquilo, donde dejo de maltratarme, donde dejo de juzgarme, donde dejo de ser cómplice de las personas que me dañaron emocionalmente, y me sigo yo diciendo a mí mismo las cosas que a mí me decían alguna vez cuando yo era chico, ¿me entiendes? Eres mm, un flojo, eres un inútil, nunca llegan a ninguna parte. Suponiendo que con eso yo me voy a súper motivar para cambiar. ujú. Y no ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que me siento mal, me No, siento inadecuado, me siento pequeño, me siento herido. ¿qué es lo que ocurre si hago el clic, el cambio, si empiezo este camino? Si yo, si yo cambio lo que hago, lo primero tiene que ver con escoger momento a momento comportamientos que son gentiles y cariñosos conmigo. ¿Se entiende? Mm, mm, En el sentido de dejar de estarme juzgando todo el rato, dejar de estarme maltratando, apreciar el hecho de que soy un ser humano único en este planeta y no ha existido nadie como yo nunca y no va a haber nadie. Y si yo no, o sea, si yo no puedo apreciar eso, o si yo no considero eso especial o apreciable, entonces no sé qué puedo apreciar. mm, Dejar de estar compulsivamente comparándome con las otras personas, entendiendo que los criterios que yo estoy utilizando para esa comparación son criterios que fueron internalizados, que no provienen de mí, que provienen de mis vínculos afectivos y de mis ideales culturales o sociales, y que yo me estoy todo el rato comparando. Yo le decía a alguien alguna vez en terapia, mira, si a ti te gusta compararte y encontráis algún nivel de placer en eso, hazlo de la siguiente forma. Tú inventa los criterios con los que te vas a comparar. Te sugiero que los criterios provengan de la observación de tu propio comportamiento. mm, Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta dormir hasta tarde, convierte eso en un valor y luego compárate con el resto de las personas. Y te aseguro que te vas a sentir bastante bien respecto de ti mismo. Pero eso es estúpido, porque yo sé que yo estoy inventando. Bueno, pero el criterio que tú estás utilizando, ¿tú no crees que fue inventado por alguien también? ¿De dónde crees que surgió? ¿De la nada? Estos criterios con que tú te estás maltratando a ti mismo, ¿tú crees que se te ocurrieron a ti? No, están social, relacional y culturalmente determinados. Lo que pasa es que están tan internalizados que no te das cuenta, pero es mm, básicamente eso. mm, mm. Te quiero preguntar después en concreto, en práctica, los últimos 5 minutos, dejarlo para eso. Respecto a esta dualidad del amor, hay experiencias que me gustaría saber cómo conversan con lo que tú planteas. Hay experiencias como ¿cierto? Si tú tomas MDMA, éxtasis, o si vas a un retiro de meditación meta por semanas o meses a la vez y sales de ahí, hay una experiencia de amor que no requiere esta dualidad, ¿cierto? Donde el amor Sí, no es dirigido sobre un objeto, sea una persona o un otro, sino que toda la conciencia parece estar sostenida o compuesta o hecha de una red de amor. Hay algo, ¿cierto?, que no requiere esta diferenciación. sí. ¿Cómo conversa ese tipo de experiencias con él? ¿Es otro tipo de amor? ¿No es amor afectivo? ¿Mm? No, es otro tipo de amor. Lo que pasa, el problema con la palabra amor, es que la ocupamos para significar distintos dominios de conciencia, porque son similares en términos del componente afectivo. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás hablando es el amor como un estado del ser versus el amor de naturaleza vincular, que son dos que tienen similitudes. O sea,
tienen similitudes que son biológicas, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos una sensación de un pecho abierto, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Que en la práctica es la activación de un nervio craneal que sale de acá, de la base del cráneo, y que viaja por el esternocleidomastoide y que inerva el rostro, la garganta y el pecho, que se llama el nervio vagal ventral, que cuando está activado produce esta sensación de expansión en el pecho. Entonces, eh, ambas experiencias, tanto el amor afectivo relacional como el estado de amor, ¿sí? Tienen estas similitudes, pero son absolutamente distintas epistemológicamente hablando. El Mm, otro tiene que ver con un amor relacional, vincular, donde hay un objeto de amor. Esto es un estado que básicamente lo que significa es que tú estás tan abierto en un espacio tan no defensivo, que mm, la sensación es de flujo, como si tú estuvieras enamorado de la vida, de los claro. pájaros, de los árboles, de la existencia, pero es un como si. ¿Se entiende? Entonces, tiene similitudes en la experiencia fisiológica, pero si pensamos en dominios de conciencia, son dominios absolutamente distintos. Mm. No sé si tú tienes experiencia, ¿qué valor tienen este tipo de experiencias puntuales, inducidas por psicofármacos o por periodos prolongados de meditación o accidentalmente en nuestra autoestima? ¿Hay trabajo ahí por ser y valor por ser Sí. extraído? A ver, yo primero distingo las cosas inducidas por psicofármacos versus el uso de técnicas de meditación. Son dos cosas distintas. Puede que el resultado de la experiencia sea similar, pero el anclaje de la experiencia es absolutamente distinto. Ujú. El problema con los psicofármacos de cualquier tipo es que inevitablemente siempre te hacen adicto a la experiencia. Y lo que importa no es la experiencia en sí misma, sino el crecimiento que surge de la experiencia. Cuando Mm, tú haces un retiro de meditación, tú necesitas trabajar hasta llegar a esa experiencia. Y es el crecimiento que se produce a partir de ese trabajo lo que tú te llevas para la casa. ¿Se entiende? sí. Generalmente, si tú usas cualquier tipo de droga psicoactiva que te permita ampliar la conciencia, te permite tener un vislumbre de lo que es posible para ti, por así decirlo, pero no te Mm, va a llevar allá, a no ser que estés como rana todo el día, digamos, o que estés constantemente buscando experiencias buscando sustancias que te permitan tener esa experiencia. Y la idea en todas las tradiciones es que tú tomes eso no como un camino per se, sino como una forma de ver qué más posible es para ti. mm, Evidentemente que cuando tú tenías experiencias de unidad donde te das cuenta que en el fondo nunca has estado solo, que la noción del yo como un ente separado del resto de la existencia es un constructo creado en la mente del ser humano a partir de la identificación con características impermanentes y a partir de la identificación con el proceso de pensamiento. Cuando tú ves eso, cuando tú tienes la experiencia de ser parte de la vida, mm. es como llegar a casa, ¿me entiendes? O sea, no tienes que tratar de lograr nada. Y evidentemente que el tener esa experiencia se convierte en un soporte para poder movilizar esto hacia tu vida cotidiana, en términos de la conciencia de quién tú eres. ¿Cómo? Si es que alguien que nos está escuchando ha tenido experiencias solo inducidas a través de ¿cierto? Del Bueno, planta o el químico, sí. ¿Cómo al día bueno, si siguiente tú o has semana tenido esa siguiente? experiencia, tú puedes recordarte a ti mismo que no eres un pecador, Ujú, que no eres por así decirlo, un ente separado del resto de la vida, sino que eres parte de esta unidad orgánica, digamos. O sea, si queréis ponerte poético, puta, los seres humanos somos la vida mirándose a sí misma, digamos, hasta ujú. donde nosotros sabemos. En nuestra capacidad de ser conscientes, somos el único lugar de esta existencia donde la vida se puede mirar a sí misma. O sea, yo no cuento si eso no es especial o valorable, o sea, yo no sé cómo llamarlo de otra Claro, manera. claro, sí. Yo diría que el riesgo igual de buscar experiencias cumbre y volverse un coleccionista de experiencias, ¿cierto? Y querer ir al Fantasilandia la conciencia, está presente también en los retiros de meditación. Está atenuado, por cierto, a pretender tomar el LSD como una estrategia a largo plazo todos los fines de semana. Es una mala idea. Pero también en un retiro hay esas ansias por producir disolución, ¿cierto? Y buscar la experiencia cumbre. Menos que tomando 100 microgramos de LSD, La pero diferencia es que para lograr esa experiencia cumbre tú tienes que hacer una pega, una pega, claro. y esa pega te la llevas para adelante. Sí, Esos son sí, sí. recursos psicológicos.
sí. que es una enorme diferencia. Ahora, puede que la motivación sea absolutamente neurótica, Ajá. pero el hecho de tener que desarrollar ciertas habilidades internas es algo que tú te lo estás llevando y eso lo puedes extrapolar a todas las dimensiones de tu vida. Mm, mm. Sí. Sobre comillas, ilusión del ego, del self o del yo. Esto es, yo creo que mucha gente lo puede comprender a nivel conceptual, ¿cierto? Si uno le dedica el tiempo a pensarlo, lo puedes masticar y darle sentido, por contraintuitivo que sea. Pero qué tan realista es pretender que quienes no le vayan a dedicar considerable tiempo a este proyecto lo vean? Esto, desidentificarse con el yo, ¿cierto? Y con tu contenido No es mental. realista. Entonces, este tema también a mí me Las interesa mucho. ¿Cómo lo ideas, planteas tú? Sí. no, no es realista. O sea, Ajá. alguien que no ha tenido esa experiencia no tiene idea de lo que yo estoy hablando en el libro. Y eso es una realidad. Pero el leer eso en el libro puede abrirme a la posibilidad de que existan más experiencias respecto de mí mismo que lo que yo conozco, y quizás eso pueda funcionar como un aliciente para que yo trate de tener esa experiencia por mí mismo. Pero leer eso en el libro no va a transformar a nadie, digamos, eso no. Mm, Pero como toda información o como todo conocimiento, este tiene el potencial de abrir la mente a una cierta dimensión de la experiencia que yo puedo buscar por mí mismo. Pero presumir que yo voy a entender de lo que se está hablando ahí, si yo nunca he tenido una experiencia al respecto, absolutamente eso es una ilusión. No hay ninguna forma que yo pueda entender existencialmente, puedo entenderlo cognitivamente, pero existencialmente ninguna forma que yo pueda entender a qué se refiere eso si yo no lo he vivido. No hay mm. posibilidad. ¿Hay otra conclusión que alguien podría sacar de este territorio solo explorado a nivel conceptual? No sé qué opinas tú, que uno podría pensar que por lo tanto lo contextual no importa, que mi situación es irrelevante para mi, ¿cierto?, bienestar psicológico. Em, ¿Te hace sentido que alguien concluya esto de lo que estamos hablando? Que diga, dado esto Sí es y mi no. autoapreciación, entonces lo de afuera da igual. O eso es lo que me están tratando de decir. Sí, sí y no. Ajá. Porque, de nuevo, todo depende del nivel de conciencia en el cual yo me enfoque. ¿Se entiende? En un nivel, efectivamente, eh, yo soy el creador de mi propia experiencia. Y en el entorno lo que yo tengo son gatillantes, pero esos gatillantes no tienen ningún poder sobre mí, excepto el poder que yo quiera consciente o inconscientemente asignarle. Eso es lo primero. Por lo tanto, la gente que nos dedicamos al trabajo psicológico, evidentemente que estamos abocados a ese nivel de conciencia, es decir, a ver cómo la persona procesa su relación consigo mismo y el entorno, de tal manera de poder modificar la forma del procesamiento para que se sienta mejor consigo mismo. Mm, Ahora, a una persona que vive en una población callampa, que mm, tiene que trabajar 15 horas al día moviendo saco de cemento y que tiene piso de tierra, yo no le voy a decir eso, ¿me entiendes? Porque no está en el estado de conciencia para poder entender, lo cual no significa que no sea cierto, pero no puede entenderlo, no tiene la capacidad, porque el nivel de conciencia en el que está es un nivel de supervivencia, y lo mm, adecuado ahí es poder mejorar ese nivel de supervivencia de tal manera que esta energía pueda quedar libre para moverse a niveles más sofisticados de conciencia, por así decirlo. mm. Pero yo no puedo ir o bypassear los niveles inferiores de conciencia. No sé si me entiende. Entonces, Sí, sí. evidentemente que la persona es el creador de su experiencia, pero no es lo mismo decirle esto a una persona que vive en Vitacura, ¿me entendí? Que se despierta angustiado en la mañana porque el universo no funciona como quiere, y una persona que vive en La Pintana y que se despierta angustiado en la mañana porque le balearon al hijo, ¿me cachai? No, no, Perfecto. no estamos hablando de lo mismo. Y yo soy súper cuidadoso en el sentido de entender que todo consejo psicológico debe ser adecuado para el nivel de conciencia en que la gente se encuentra. Este Mm, libro no fue escrito pensando en los cargadores de la Vega, ¿entiendes? Tú fue escrito en personas educadas que tienen algún nivel de resolución de su vida a nivel social, económico e intelectual. Y de hecho, se requiere algún nivel de educación o de desarrollo intelectual para poder entender lo que estoy planteando ahí, digamos, mm, o la gente va a entender lo que puede entender también. claro.
Sí, sí, el ejemplo que yo había pensado es que es en los refugiados de guerra de Ucrania, ¿cierto? El nudo del problema de estas personas no está en desidentificarse de su ego, sino en, ¿cierto?, No, pasar la noche. Los últimos minutos, Vikram, un par de minutos nomás sobre tan práctico como puedas hacerlo. Imagina a alguien que ha llevado toda su vida con este patrón rumiativo, autodestructivo, y nunca había imaginado, concebido siquiera la posibilidad de una alternativa, se encuentra con no. tu libro, te escucha hablar de esto en alguna parte o alguien más. eh, ¿Cómo empieza? ¿Qué hacer a A nivel ver, más lo grueso? primero, a ver, para la gente que va a leer el libro, lo primero que yo sugeriría primero es que el libro lo lean en orden, porque el libro está pensado para que la persona que lo lea atraviese un proceso de construcción ideológica, en términos de revisar los preceptos que tiene antes de acercarse hacia la, entre comillas, las soluciones, por así decirlo, o las recomendaciones. Lo primero es entender cómo yo he llegado hasta donde yo estoy. Mm, Lo primero es entender qué factores relacionales, emocionales y traumáticos de mi vida me han llevado hasta donde yo estoy en términos de la valorización que yo tengo de quién soy. Eso es lo primero. Luego, necesito mirar qué factores ambientales, qué ideales culturales, sociales, yo estoy inconscientemente inmerso y con los cuales yo me estoy comparando sin revisar. ¿Sí? Entonces, la primera parte del trabajo, pues lo que podríamos llamar un trabajo de descubrir en lo que me he convertido, por ajá, así decirlo. ¿Sí? Y luego empezar a observar todas las conductas que yo tengo hacia mí mismo, que son el resultado de repeticiones de conducta que otras personas tuvieron hacia mí. mm, ¿Sí? El gran temor que tiene la gente es que si deja de maltratarse, nunca se va a superar. Y lleva maltratándose 15 años y no se ha superado. O sea, porque si el automaltrato fuera un gran motivador de cambio, pucha, yo lo abocaría absolutamente. El ah, problema es que no ocurre eso. La persona se sigue sintiendo pésimo y no hace ningún cambio y se sigue maltratando. Entonces, ¿no será mejor, pum, soltar esto y empezar a ver de qué manera yo puedo ser gentil conmigo sin convertir eso en una mm, nueva autoexigencia? Porque si claro, no, el mismo, es claro, la claro. misma tontera, ¿me entendí? El mismo ladrillo envuelto en chocolate. Sí, sí. Y, y empezar a tomar acciones concretas que tengan que ver con ser gentil y cariñoso conmigo. En el libro detallo, creo que es muy largo para meterme en eso Sí, ahora, sí. trabajo en tres grandes áreas. Están al final del libro. Bueno, Vikram, se me pasó volando los 45 minutos. Tu libro se llama El fin de la autoestima, nuevos y amorosos entendimientos para creerse uno mismo. Mil gracias por el tiempo. Voy a dejar tus links y redes Encantado. sociales aquí para quien quiera saber más. Ok, muchas gracias, Vicente. Chao, chao. Encantado de hablar contigo. Gracias, Vikram. Chao.